Hola, buenas, mi nombre es Armando y en este video vamos a ver cómo instalar y usar Reaper para editar podcast. Va a ser un tutorial lo más rápido y esencial posible. Lo primero es, bueno, por supuesto, instalarlo. Así que vamos a ir a nuestro navegador favorito y vamos a buscar Reaper. Buscamos Reaper Audio. Con eso seguro lo encuentras. Es reaper.fm. Vas a la página de descarga, Download Reaper, y seleccionas Windows 64 bits o Mac OS dependiendo del computador que tengas. Y lo descargas. Creo que ya no existen computadores de 32 bits. No sé por qué la opción está todavía ahí. Y le seleccionas ejecutar. Si tú ya lo tienes instalado como yo, hacer esto lo que va a hacer es parcharlo con la versión más reciente. Así que vas y lo instalas. Puedes cerrar esta ventana. Cuando terminas de instalar lo puedes ejecutar. Y lo primero que nos va a decir es que configuremos las entradas y salidas de los audios. Entonces le das que sí y te va a abrir la ventana de propiedades y aquí vamos a elegir de dónde quieres que entre el audio. Por ejemplo, yo tengo acá un micrófono Audio-Técnica AT2020, seleccionamos como entrada y como salida también seleccionamos el micrófono porque este micrófono tiene una salida de audio donde yo puedo conectar mis audífonos y monitorearme. En la calidad de sonido te recomiendo dejarlo en 16 bits, esa calidad de SD. No es necesario tener más porque al final recuerda que los archivos los vas a tirar en 64 kbps. No es necesario tenerlo más de 16 bits. Y el sample rate déjalo en 44100. Y eso es todo lo que hay que hacer aquí. Le das OK. Y ya. Luego, como es una versión de prueba, se puede usar de prueba indefinidamente. La versión completa, no es la versión completa, sino que para desbloquear la licencia vale $60. Porque la gracia que tiene Reaper es que te deja probarlo indefinidamente sin tener que pagar. Lo único que hay que hacer es esperar esos segundos y después darle Still Evaluating, que significaría como todavía evaluándolo. ¿Ya? Una cosa importante acá es la configuración del audio. Ahora vamos a ver cómo editar en Reaper, pero también Reaper lo vamos a usar para grabar los episodios. Entonces es súper importante ir acá abajo y hacerle clic derecho, seleccionar sonidos y ir a las opciones de grabación. Seleccionamos nuestro micrófono que estamos usando, le damos propiedades y aquí en los niveles puedes ajustar la sensibilidad. Dependiendo del micrófono lo puedes dejar entre 50 y 75, qué sé yo. Después en las opciones avanzadas es muy posible que esto esté marcado. Asegúrate de desmarcarlo. Significa que otras aplicaciones no pueden tomar control del micrófono. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú usas Skype lo que hace es que cuando tú dejas de hablar o te alejas del micrófono, trata como de subirle la sensibilidad para poder capturar tu voz. Y no es muy preciso, entonces te puedes bajar y subir el volumen al azar y no te va a quedar de la mejor calidad. Entonces desconecta eso y después en Skype les voy a mostrar cómo desactivarlo también. El Reaper, si queremos volver a la carpeta a las opciones, se va acá a opciones, preferencias y vuelves a donde estábamos antes, que eran los dispositivos. Y más o menos esto es como lo que vamos a usar acá, es solamente esta parte por ahora. ¿Ya? Cuando abrimos Reaper, vamos a poner pantalla completa ahí. Reaper está diseñado, es un editor de audio de nivel profesional y la mayoría de los profesionales lo usan para música. Entonces tiene esta serie de líneas acá que son como para separar los ritmos. En realidad nosotros no necesitamos eso. Entonces se puede deshabilitar seleccionando aquí, sacando esa grilla. Y lo otro es deshabilitando este como magneto que sale acá, para que así podamos mover el audio libremente. Después haces clic derecho aquí arriba y le pones minutos, segundos. Porque no quieres ver bits, no quieres ver ritmo, quieres ver minutos, segundos, que nos interesa para el podcast, ¿no es cierto? Después, si tú quieres empezar a grabar, lo que hay que hacer es ir a las opciones acá. Ir acá al track e insertar un nuevo track. Se puede insertar con control T o también se puede hacer clic derecho aquí y insertar un track. Cuando el track está seleccionado, cuando el track está ingresado, cuando el track está creado, se hace clic acá para armarlo. Quiere decir que ese es el track que va a empezar a grabar. Y acá abajo podemos ver el volumen, la barra de volumen. Este es el volumen. Lo ideal es que esté como entre que esté como rondando el 18 y que no se pase del 6. Mientras menos el número, más alto el volumen. Y si llega a 0, se satura. Entonces una vez que está armado, nosotros podemos apretar acá y podemos grabar.
Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast. En este podcast vamos a hablar sobre muchas cosas. ¿Ok? Y dejamos de grabar. Como no hemos guardado el proyecto, nos ofrece guardarlo. Le damos que sí. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo guardar el proyecto. Vamos a File o Archivo. El Reaper parece que tiene versiones en español, pero está en inglés. Pero no importa. Le damos Salvar proyecto. Como es primera vez que lo salvamos, nos va a preguntar dónde quiere salvar el proyecto. Nosotros vamos a ir a Documentos haciendo clic acá arriba. Vamos a elegir Podcast. Vamos a elegir el nombre de este podcast. Y aquí vamos a crear el nombre del archivo del proyecto. Entonces, a mí me gusta ponerlo que parta con el número del episodio, el nombre del episodio, y después le pongo proyecto para identificarlo fácilmente. Aquí abajo, haz clic para crear un subdirectorio, que va a crear un subdirectorio dentro de esta carpeta con este nombre. Y haz clic aquí, mover toda la media dentro de este directorio. Eso significa que todos los ítems de sonido que estés usando se van a mover automáticamente a esta carpeta. Esta prueba que grabamos está en este momento en una carpeta de caché o temporal de Reaper. Entonces cuando seleccionemos mover esto al nuevo directorio, nos va a crear esta carpeta con el directorio y el archivo de audio ya ahí. Listo, ahí lo guardamos. Entonces si nosotros abrimos acá y vamos a documentos y vamos a podcast. A mi podcast vamos a encontrar la carpeta que creamos. Y si la abrimos, vamos a encontrar acá el archivo WAV. Vamos a encontrar este archivo que tiene el mismo nombre del archivo WAV y dice repic. Repix. Esto es solamente una imagen y es esta imagen de la onda. Nada más que eso. Si yo lo elimino, esto se vuelve a crear. Y esto que está acá es el archivo del proyecto. Si yo le hago doble clic, se va a abrir Reaper y me va a mostrar esto. Eso es, ahí tienes el archivo guardado. Ahora, si por alguna razón tú grabas el audio y cierras Reaper o apagas el computador, no te preocupes. Porque este Reaper, mientras graba, crea el archivo WAV. Y ese archivo WAV va a estar en alguna parte en tu computador. Entonces tú basta con que tú abras el navegador, vayas a la unidad C, porque sí que tienes más de un disco duro, pero si tienes uno solo, vas al disco duro donde está instalado Reaper. Y aquí en el buscador le pones signo de asterisco, .wav. Y con eso se va a demorar un rato, especialmente en este computador que tengo un montón de archivos, pero va a buscar todos los archivos WAV que hay en el computador. Y una vez que los encuentra en la lista, tú le puedes poner acá en vista, ver todo esto con detalles, y al seleccionar detalles te va a mostrar la fecha de modificación. Entonces basta con que tú selecciones ordenarlos por el más reciente arriba, y va a ser el archivo que recién grabaste. Y ahí está. Así es como lo puedes recuperar en caso de que cierres Reaper sin haber salvado el archivo. Ok, el archivo ya está salvado ahora y tenemos lo que grabamos, lo podemos escuchar. Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast. En este podcast vamos a hablar sobre muchas cosas. Ok, ahí cometí un error a propósito, porque obviamente tenemos que editar y editar es corregir el archivo. Entonces, lo primero que notamos es que el volumen está un poco bajo. Veamos cómo se escucha, cómo se ve acá. Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast. Aquí en el marcador de la izquierda es donde se ve. Bienvenido. Si quieres verlo más grande, puedes arrastrar aquí. Por aquí, ahí. Y lo puedes arrastrar hacia arriba y después puedes arrastrar esto si quieres hacia arriba. ¿Te fijas? Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast. Entonces lo ideal es que el volumen de salida, o sea, el volumen cuando lo terminemos de editar y todo, esté rondando el 6, entre el 12 y el 6. Así que si está muy bajo el volumen, bienvenido al episodio, lo puedes subir. Y una forma de subirlo es, si tú te fijas, esto que está aquí es el track. Y esto que está aquí es el control del track. Entonces yo puedo subir el volumen a todo el track acá mismo. Bienvenido al episodio número... Y la gracia que tiene Reaper es que mientras yo voy escuchando puedo editarlo. Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast. ¿Te fijas? Ya. Ahora veamos lo básico. Podemos desarmar esto. Vamos a dejar de monitorearnos. 1 de mi podcast. Y solamente vamos a verlo cuando estemos transmitiendo el podcast. Entonces, primero, quitemos esta colita vacía que está acá. Y para eso necesitamos saber cómo cortar. En Reaper se corta con la letra S, que significa split. Tú aprietas la S y te va a separar este
este ítem que se llama en 2 ítems. Cada cosa que tienes acá es un ítem. Entonces tú seleccionas este ítem y lo puedes hacer, apretar el botón delete, borrar, y te va a borrar esa parte. Y después los ítems tú los puedes mover libremente donde tú quieras. Entonces si tú quieres, por ejemplo, que el podcast parta al segundo 3, como me gusta a mí dejarle como un margen, mientras yo lo muevo, aquí abajo se puede ver cuánto dura esta selección. Entonces lo puedo hacer que dure 3 segundos, por ejemplo, por ahí. Entonces después selecciono acá el ítem y hago que parta acá. Y le puedo dar escape. Esto es solamente una selección como para guiarse. Entonces ahora si yo pongo el cursor con esto, lo pongo al principio. Va a contar 1, 2... Bienvenido al episodio. Y va a partir tu podcast. Te fijas que queda como una línea, sino que de repente parten de repente y algunos programas cuando los subes, como que corta el inicio. Entonces para evitar eso, puedes hacer de esa manera. Ok, lo otro es que con la rueda del mouse nos podemos acercar y alejar. Nosotros grabamos como 10 segundos, entonces por eso es que el archivo es tan pequeño. Ok, otra forma de subir el volumen es, podemos dejar esto de vuelta en 0, que era por donde estaba por defectos, que sería por ahí. Ok, no tiene que ser preciso, lo dejamos ahí. En el ítem, tú puedes colocar el cursor en la parte superior del ítem y aprieta la tecla Shift. Y con la tecla, mientras la tecla Shift está apretada, tú haces clic en el borde y puedes subir el volumen. ¿Te fijas? Entonces ahí puedes ver en decibeles. Entonces lo puedes subir, por ejemplo, ahí, que se vea más claro. Y lo puedes escuchar. Luego al episodio número 1. Vas a ver cuál es el volumen de salida. Rondando el 6. Luego al episodio es un buen volumen, que se va a escuchar en forma clara. Entonces ahora vamos a cortar la parte donde cometimos el error. De mi podcast. En este podcast ok, entonces hay que cortar acá. Para que siga aquí. En este podcast vamos. ¿Te fijas? Podcast. Entonces vamos a seleccionar ahí. Aprietas la S. Después seleccionas acá, aprietas la S de vuelta, puedes seleccionar aquí al medio y puedes hacer clic derecho, remover ítem o simplemente apretar la tecla delete o borrar en el teclado. Entonces ahora borramos lo del medio y podemos mover este ítem hacia la izquierda. ¿Ok? No lo voy a mover todavía para mostrarte algo. Con control Z podemos deshacer todo lo que hicimos. Digamos que queremos también cortar esta otra cola. Ok. Y vamos a cortar acá. Vamos a borrar esto. Y vamos a agregar otra grabación. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Nos pregunta si queremos salvarlo. Le ponemos que sí. Salvar todo. Lo va a guardar en la misma carpeta del proyecto. Si es que apretamos control S para salvar. Veamos si es cierto. Ahí está. Esto es lo que está acá. Mira. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. ¿Te fijas? Es exactamente eso. Es el archivo web que está ahí. ¿Ya? Entonces, ahora resulta que esta va a ser el final. Lo podemos cortar ahí. Seleccionamos esa colita y lo cortamos. Si queremos cortar esta cola, también podemos cortarlo acá. Pero también se puede agarrar desde los bordes. Se puede acortar. ¿Ya? Entonces, tenemos acá al final sobre muchas cosas. Muchas gracias por escuchar. Ya digamos que ahí termina el podcast y damos la salida. Podemos ajustar el volumen acá. También. Muchas cosas. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Muchas cosas. ¿Ya? Entonces ahora lo que queremos hacer es borrar esto, ¿no es cierto? Entonces resulta que era desde acá. Tú pones el cursor en cualquier parte, aprietas la barra de espacio en el teclado y le das play para que ejecute esto. Y si tú aprietas la barra de espacio de nuevo, pausa o para el sonido y el cursor no se mueve. O sea, tú puedes seguir haciendo pruebas. ¿Te fijas? Súper bueno eso. Entonces le haces clic en la S, después le haces clic acá en la S de nuevo para cortar. Y ahora podemos quitar esta parte, ¿no es cierto? Con la tecla Delete. Pero resulta que ahora tenemos que mover manualmente este ítem y después este otro ítem. Y imagínate que tenemos un podcast de 1 hora y tenemos un montón de ítems a la derecha. No podemos hacer eso manualmente, ¿no es cierto? Nadie puede hacer eso, imposible. Entonces, o es posible, pero nos tomaría demasiado tiempo.
Y nadie tiene tiempo para eso. Entonces lo que hacemos es separar esto, separar acá, y después, antes de hacer clic en borrar, seleccionamos este icono de que aquí es súper importante. Si le hacemos clic una vez, vas a ver como que se ilumina. Lo que va a pasar ahora es que todo lo que está en este mismo track, si es que yo elimino esto, todo lo que está al lado derecho se va a mover a la izquierda para cerrar este espacio vacío. Mira. ¿Te fijas? Automáticamente todo lo que está a la derecha se movió. Entonces ahora que borramos esto quedó más congruente. En mi podcast. En este podcast vamos... Pero la gente de repente respira. Entonces es importante también dejar un silencio entre medio. De repente entre una frase y otra. Entonces al mover esto, si es que tenemos esto seleccionado, vamos a mover todo lo que está a la derecha. Junto. Pero si esto no está seleccionado, vamos a mover solamente este ítem y podemos mezclarlo con el siguiente. Sobre muchas cosas. Por escucharnos. Sí, eso pasa. Entonces es importante tenerlo marcado. Ahora, si te fijas, tiene 3 posiciones. Sin, con una y después con 2 marcas acá. Lo que sucede es que Reaper es multitrack, o sea, se puede tener más de una pista. Entonces nosotros podemos tener acá, imagínate que ponemos una música de fondo. Digamos, esta es la música de fondo que tenemos aquí, la tenemos ahí. Y digamos que acá se puede hacer control C, control V. Ah, mira, esto es interesante. Cuando yo pego aquí, si le hago control V, pega el archivo pero deja un espacio, un silencio en todo lo que esté debajo de este track. Porque tenemos esto seleccionado. Si yo lo tengo deseleccionado, yo puedo hacer clic aquí, pegar y me va a pegar el ítem solamente en este track. Es medio complicado de entender esto, pero con la práctica se entiende. Resulta lo siguiente, si yo no tengo nada marcado y muevo este ítem, me lo va a juntar con el de la derecha, ¿verdad? Si yo lo tengo marcado una vez, todo lo que está en este track se va a mover junto, ¿te fijas? Pero si yo lo marco de nuevo, una tercera vez, cuando yo mueva esto, todo el proyecto, que es todo lo que está a la derecha de este ítem, no importa cuántas pistas tengamos, 2 o 100, todo se va a mover junto, ¿te fijas? Y esto es súper importante porque después de editar el ítem podemos tener algunos efectos, podemos tener cortes, músicas de fondo en diferentes partes. Y resulta que si queremos hacer un arreglo al inicio, como por ejemplo simplemente podcast. En este podcast, agregar un silencio acá para que suene más natural. Podcast. En este podcast, vamos, ¿te fijas? Necesitamos tener marcado eso completo para que todo se mueva. Y así cualquier volumen, cualquier música de fondo que tengas a la derecha, se mueva junto con este track. Track te estoy llamando a esta línea. Ítems son cada una de estas cosas que creamos. Y tenemos 2 tracks aquí. ¿Ok? Una vez que tenemos esto listo, podemos seleccionar la parte que queremos que se cree como archivo MP3. Pero si queremos crear el archivo completo, basta con... No es necesario seleccionarlo. Estas selecciones acá son para guiarte. Tú aprietas escape y borras eso. Si que de repente aparece por error, lo puedes borrar. Si cometes un error o algo raro pasa, acuérdate que con control Z siempre puedes deshacer. No hay problema con eso. ¿Ya? Ahora que tenemos esto listo, vamos a querer crear el archivo MP3. Entonces nos vamos a ir a archivo. Bueno, vamos a querer salvar el proyecto. Se puede hacer con salvar proyecto o con control S. Control S es una combinación de teclas que tú deberías estar apretando cada vez que haces algún cambio. O de vez en cuando, para ir salvando el proyecto. Porque de repente se corta la luz, por ejemplo, cualquier cosa puede pasar. Y pierdes el progreso, porque igual va a quedar hasta... Se guarda solo dentro de algunos minutos. Entonces, para crear el archivo MP3, vamos a ir a Render. Y vamos a seleccionar MP3. El archivo WAV es un archivo con la mejor calidad de audio, no es comprimido, pesa un montón. Y de repente sería interesante, una vez que tú tienes el proyecto listo, guardar una copia en WAV para ti. Por si en el futuro necesitas sacar algo de ahí o editarlo de vuelta, tienes una copia con mejor calidad. Pero dependiendo del disco duro y la cantidad de espacio que tengas disponible, a lo mejor no te conviene. Entonces, de todas maneras, para poder publicarlo necesitamos el archivo MP3. Resulta que
para crear el archivo MP3 necesitas una librería, necesitas un códex que lo provee Lame. Yo ya lo tengo instalado, entonces por eso me da la opción de ir y crear el archivo. 64 kbps está bien, y aquí tú le puedes poner el nombre al, al archivo de salida, que puede ser el número y el nombre del episodio. Pero si tú no tienes instalado esto, la primera vez vas a tener que hacer clic acá. Vas a hacer clic acá y va a salir una opción para visitar una página donde instalar Lame. Vas a seguir las instrucciones y vas a poder tener el códex listo y te van a aparecer estas opciones. La cosa es que una vez que lo tenemos listo, le damos renderizar el archivo, crea el archivo y podemos hacer clic para que me lo muestre en la carpeta de salida. Y queda aquí con el nombre MP3. Si tú quieres que los MP3 se ejecuten con el VLC, tú haces clic derecho acá, abrir con, elegir otra aplicación, seleccionas aquí y después seleccionas VLC. Y desde ahora en adelante todos los archivos MP3 se van a abrir con esta aplicación. Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast. En este podcast vamos a hablar sobre muchas cosas. Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana. Ahí es donde se mezcló esta parte de abajo que dejamos. ¿Te fijas? Vamos a hablar sobre esto hubiera sido música, por ejemplo. Entonces, si tú tienes música acá, acuérdate que con la tecla Shift tú puedes seleccionarlo y bajarle el volumen, por ejemplo. Y lo otro es que si tú estás trabajando y por un momento vamos a hablar sobre... ¿Tú quieres escuchar una sola pista? Tú puedes hacer clic acá en la M para... Esto es mute, silenciar este track. Vamos a hablar sobre solamente se va a ejecutar uno. Y eso es lo básico de cómo editar, y con eso más o menos ya podrías editar un podcast. Una última recomendación: si tú usas una música, la bajas de internet, hay un montón de partes donde puedes bajar música. Por ejemplo, una parte fácil y rápida es YouTube Music Library. Vas acá, YouTube Audio Library Music. Ok, vas a tener que entrar y loguear con tu cuenta de usuario, pero una vez que la abras, tú la puedes guardar ahí en los favoritos. Entonces después cuando abres Chrome va a estar acá. Tú le puedes cambiar el nombre a esto y ponerle música. Entonces la gracia que tiene esta página es que tú rápidamente puedes buscar música. Y basta con que hagas clic acá para descargarla. Si dice you're free to use this song, no tienes que hacer nada. Pero hay algunas canciones que tienen como derechos de autor, que igual se pueden usar, pero te exigen o te piden que menciones el autor. Bueno, ninguna de estas tiene derechos de autor. Tú podrías arrastrar esto de aquí a aquí. Así tal cual. Tú puedes guardar la música. Fíjate que nos movió todo el proyecto hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está marcado esto. Si nosotros deshacemos, no tenemos esto marcado y vamos al navegador acá, nosotros al mover esto, si lo queremos poner acá, no va a poner la música encima del otro archivo que teníamos. Entonces, pero la podemos poner libremente y no nos va a alterar nada. La puedes arrastrar directamente ahí si quieres. Aunque te recomiendo darte el tiempo para ir acá, mostrar la carpeta donde está, le das clic derecho, cortar, vas al archivo, a los documentos, vas a tu podcast donde lo tienes guardado y puedes crear una nueva carpeta que se llame música, por ejemplo. O puedes ir a la carpeta música que tenías creada acá y guardarlo acá, por ejemplo ahí. Entonces borra este ítem y ingrésalo y arrástralo desde la carpeta de música. ¿Por qué es importante eso? Eso es importante porque cuando tú abras el proyecto de vuelta, va a buscar este archivo. Y si tú lo tienes en la carpeta de descargas, que es una carpeta como temporal y después tú la vas a borrar, no lo va a encontrar y te va a quedar el espacio vacío. Entonces ahí tenemos una música. Veamos.
Nosotros necesitamos una fracción, por ejemplo. Entonces podemos cortar acá y borrar el resto. O deshacer, podemos arrastrar acá y solamente poner lo que necesitamos. Podemos con el Shift bajar el volumen, por ejemplo ahí. Y con la ruedita del mouse nos podemos acercar. Si tenemos un archivo ya grande, con la tecla Alt apretada, podemos movernos hacia la derecha y a la izquierda del proyecto. Te fijas, así puedes ir como navegando. Y sin apretar nada, solamente con la ruedita del mouse, se va a acercar y alejar a donde está el cursor. Entonces digamos que queremos que parta con música este asunto. Entonces lo vamos a poner ahí. Podemos seleccionar acá una vez para mover todo junto. Y digamos que queremos que la música parta ahí. Y después parta nuestro proyecto por ahí. Entonces mira. Bienvenido al episodio número 1. Ya. Entonces podemos hacer que la música pare ahí. Bienvenido al episodio. Pero eso no queda muy elegante, ¿no es cierto? Si queremos que quede la música de fondo un rato, lo que podemos hacer es ir aquí, cortar y bajarle el volumen a esta parte, como lo más rápido de hacer. Bienvenido al episodio número 1. Esto hago yo de repente, no hay problema con eso. Y si quieres que termine así como de a poco, tú puedes poner el cursor en la esquina de cualquier ítem. Te fijas que como que cambia de icono. Tú le haces clic acá y lo puedes arrastrar y va a causar así como un fade out. Mira. Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast. En este podcast vamos a hablar sobre muchas cosas. Así es tal cual. Así es como agregas música. ¿Ok? Y recuerda, si queremos mover todo esto completo, seleccionas acá de manera que quede todo iluminado. Y si queremos mover solamente un ítem en forma libre, ten marcado, fíjate que no esté nada marcado. Y si queremos mover solamente todos los ítems de una sola pista, que esté marcado una vez. Si quieres mover los ítems de todas las pistas, que esté marcado completo. Y eso es. Recuerda, Control Z es tu amigo. Y Control S para salvar el proyecto también es tu amigo. Tienes muchos amigos con Control en este programa. Hay más cosas que se pueden hacer. Voy a dejar un video recomendado para poder configurar más o menos la ventana de Reaper, que lo va a hacer mucho más fácil para trabajar con él. Pero con esto que te indico ahora ya más o menos deberías tener una idea para poder partir y crear el primer episodio. Así que suerte. Si lo completas, deja un link abajo en los comentarios para que lo podamos escuchar. Y muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. Adiós.